varias preguntas hoy. La primera, que es la más importante como para entender hacia dónde el Señor nos quiere llevar con su palabra, es ¿cuánto tiempo de vida te queda? ¿Cuánto tiempo de vida te queda? Cuando teníamos 15, 20 años, pensábamos que vamos a vivir eternamente. Yo nunca me había pensado, no había pensado ni me hubiera imaginado si voy a estar vivo en el año 2060, por ejemplo. No, porque me parecía que sí, puede ser, ¿por qué no? O en el 2200, ¿no? Es como que uno cree que va a vivir eternamente. Pero la verdad es que no vamos a vivir eternamente con este cuerpo mortal. Hace falta resurrección, hace falta una vida diferente en carne propia, experimentarla, ¿no? Por eso hablamos de lo que era la venida de Cristo. Pero, mientras tanto, el mientras tanto es sumamente importante. Hasta que venga Cristo o hasta que tengamos que partir. Por eso la pregunta es, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Has hecho la cuenta? Moisés dice en el Salmo 90 que algunos, los más fuertes, a lo mejor viven hasta 80 años. Hoy por hoy hemos visto que algunos viven un poco más, ¿no? La abuela de Alexandra vivió hasta los 98. Fíjense, 98 años. Más de eso, bueno, ¿cuánto podemos vivir? Yo tengo 57, 67, 77, 87, 97, 40, 41 años me falta para lo que sea la abuela. Así que dentro de 45 años o 50 yo creo que no voy a estar acá. Y soy consciente de eso. Pero también soy consciente de que cada uno de nosotros vivimos en un cuerpo frágil, en un cuerpo que se deteriora, en un cuerpo que se enferma y que tal vez ese tiempo de vida se hace más corto. Y tal vez no vivimos todo lo que nosotros esperamos vivir. Es más, te digo, yo no sé si has ido a tu médico y te has hecho un chequeo para saber cómo estás y qué expectativa de vida puedas tener. Pero la realidad bíblica es que nadie tiene comprada su vida. Que podemos vivir hoy un día más tal vez, o 2 días. Si has entrado en las noticias, me llama mucho la atención qué cantidad de jóvenes influencers mueren a los 22 años, 24, 25, por muchas locuras, a veces por cosas que no se esperan, a veces por enfermedades extrañas. Entonces nadie tiene la vida comprada porque no sabe qué puede llegar a pasar, ni siquiera un pastor. No hace mucho tiempo despedimos a un pastor que creíamos que iba a tener mucho tiempo de vida, sin embargo el Señor se lo llevó, creo que a los 60 me parece que era. Nadie sabe, nadie tiene la vida comprada. Necesitamos evaluar esto, ¿no? Para entender, ok, mientras yo esté aquí, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué voy a hacer con mi vida el tiempo que me reste? No es lo mismo vivir, sí, yo me quiero ir con el Señor, ya no aguanto más aquí, no, esta iglesia, esta familia, llévame, Señor. ¿Usted cree que Dios contesta esa oración? Bíblicamente nunca lo hizo. Mire que Elías tenía motivos para pedirle al Señor que lo lleve a su presencia. Y Dios le dijo, no, levántate, ¿qué haces aquí, Elías? Ve a trabajar, tienes que hacer esto. Y además Elías no iba a morir, se lo iba a llevar un carro de fuego al cielo, ¿no? Pero la realidad nuestra es que nosotros no tenemos la vida comprada, no sabemos cuánto vamos a vivir, y la verdad es que tenemos que saber que el tiempo que resta aquí debemos vivirlo con expectativa, con gozo, con dirección. A ver, vamos a contagiarnos un poco del apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 26? Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 26. ¿Lo tienen? Dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que me quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Miren, este pasaje es fantástico, es maravilloso, porque nos muestra un principio de vida que nos va a ayudar realmente a disfrutar la vida en Cristo siempre. Pero tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que está la palabra de Dios, ¿no? Es muy frustrante que una persona tome a Dios para algunas cosas y para otras no. Que hagamos un Dios a nuestra medida. Que tengamos una vida cristiana según nuestro criterio, ¿no? Recortando algunas cosas y poniendo otras que a lo mejor el Señor no ha dicho. Para poder realmente disfrutar la vida en Cristo, vivirla como el Señor quiere que la vivamos, tenemos que ajustarnos a estos principios. El apóstol Pablo lo descubrió y vamos a compartir cómo él fue que lo descubrió. En primer lugar, hay un principio fundamental que es para todo creyente. El principio fundamental es: el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Tú puedes repetírtelo y decir: oh, sí, ese es mi principio. Vivir es Cristo. El vivir es Cristo. ¿Se lo puedes decir a alguien que tienes ahí al lado? El vivir es Cristo. El vivir es Cristo. No es otra cosa, es Cristo. El apóstol Pablo tenía un principio fundamental de vida. Y era esto: Cristo vive en mí y yo vivo para Él. Ahí está el gozo. Si lo cambias, pierdes gozo. Si lo adaptas, pierdes gozo. Es más, te va a ir mal. El principio es así, como se presenta aquí. Yo vivo para Cristo y Cristo vive en mí. El apóstol Pablo, además de este pasaje, tiene otro que es paralelo y que tiene que servirnos como principio de vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El principio es: ya no vivo yo. Fíjense que esto es contracultural, porque donde tú estudies, donde tú vayas, el ambiente que tengas, que no sea cristiano, esto va en contra de todo lo que decimos, porque ya no vivo yo. Es decir, lo más importante no soy yo, sino Cristo en mí. Cristo en mí. Hoy, ojalá, Señor, danos sabiduría para entender prácticamente qué significa que Cristo viva en nosotros en todo momento y en todo tiempo. Miren, para el apóstol Pablo era su principio de vida, el fin de su vida, la inspiración de su vida, la dinámica de su vida, la fuerza para vivir, la recompensa de su vida. Todo eso era Cristo. El principio de todas las cosas para nuestra vida es Cristo. ¿Sabes que yo percibo que este mensaje, no sé si es para todos? Este mensaje es para aquellos que dicen: yo necesito realmente un cambio total en mi vida. Un cambio donde Jesús toma control de todo mi ser. Si tú, es lo que persigo en este momento, si tú tienes solamente una parte de este mensaje, no es eficaz el Evangelio para ti. Por eso vas a recurrir a otras cosas. Pero este mensaje es para el que dice: yo quiero todo de Cristo. Absolutamente todo. Porque Él tiene que ser este principio en mi vida. Porque quiero vivir para Jesús. No para mí ni para los demás. Quiero vivir para Jesús. Te pregunto otra segunda pregunta. ¿Para quién vives? ¿Para quién vives? ¿Vives para ti mismo? Tienes un gran problema si vives para ti mismo.
para satisfacer tus propios deseos y placeres, para satisfacer tu orgullo personal y tu visión y lo que quieres hacer, tienes un problema si vives para ti. Es más, tienes un problema si vives para otros. ¿Vives para otros? ¿Sabes lo que significa eso? Sí, vivo para mis hijos, vivo para mi matrimonio, vivo para mis padres, vivo para mis amigos, vivo para la iglesia, vivo para un ministerio. Todo eso no resulta, todo eso es ineficaz, porque realmente nuestro enfoque es vivir en Cristo. En la parte práctica, muchas veces nosotros no nos damos cuenta y estamos viviendo para nuestros padres. Para lo que me dijo papá, lo que me dijo mamá, no me lo voy a olvidar. Para lo que me dijo la abuela. Vivo para lo que me dijo la abuela. Y eso se repite en mi vida sin darme cuenta, inconscientemente. Entonces mi vida flaquea. Mi vida no está en victoria espiritual constantemente porque no vivo exactamente para Cristo. ¿Usted me permite que yo le cuente algo de mi vida familiar, personal? Se lo voy a contar. Nunca lo dije, pero se lo voy a contar porque creo que es necesario para este mensaje. Mi mamá fue una sierva del Señor, que el Señor usó muchísimo. Mi mamá ponía las manos sobre los endemoniados y eran libres instantáneamente. Mi mamá oraba por las personas necesitadas, por las personas que necesitaban el poder del Espíritu Santo, recibían la promesa del Espíritu. Mi mamá oraba y se sanaban los enfermos. Mi mamá era usada terriblemente por el Señor. Sin embargo, como yo soy su hijo y la he conocido al 100%, te puedo decir que muchas veces mi mamá estuvo en ciertas depresiones, estuvo en momentos en que Cristo es todo para mí, pero yo no estoy muy bien, no me siento bien por esto, por la familia, por los hermanos, por lo que va. Había algo que no estaba bien. Yo descubrí cuál era el secreto y te lo voy a transmitir a ti. Mi mamá ya no está en la presencia del Señor, así que solamente me va a decir, Pablito, ¿por qué dijiste eso? Pero va a ser en el cielo, así que yo ya se los cuento ahora a ustedes. Cuando mi abuela estaba embarazada de mi mamá, mi abuelo soñó con un ángel que había venido, ¿no? Y mi abuelo le dio la interpretación, ¿no? Él dice, eso significa que van a ser un varón y que ese varón va a predicar el evangelio, ¿no? Y va a servir al Señor, va a ser poderoso. Bueno, no había ecografía en ese momento, así que cuando nació mi mamá, le contaron después las tías, que le dijeron al abuelo, es una niña. Mi abuelo, escuche eso, y era pastor, mi abuelo escupió en tierra. ¡Pum! Eso, yo no sé por qué le contaron eso a mi mamá. Y mi mamá, cuando tuvo razón de ser, desde niña, le contaron esa situación. Y mi mamá dijo, yo voy a ser predicador de la palabra, predicadora. Yo voy a servir al Señor para demostrarle a mi papá que ese ángel soy yo. Gloria a Dios por un lado, pero por el otro lado, ella servía más para demostrarle a su papá que era el ángel que para servirle al Señor aunque no haya evidencias. Entonces muchas veces, al no ver resultados, al ver que los hermanos se rebelaban, al ver que los hermanos chismeaban, eso empeguajó, ¿cierto? No es acá. Al ver toda esa situación, se deprimía, se ponía mal, ¿no? Y cuando murió mi abuelo, no sabe lo que fue, una tragedia. A tal punto de que yo inclusive me puse mal por mi mamá, por la situación que era para ella haberlo perdido. Entonces quiero decirte esto, ¿cómo condiciona a una persona el hecho de vivir para otra? No vivía para sí mismo y para Cristo, sino vivía para poder demostrar que era el ángel mensajero de Dios. Te estoy hablando de ese extremo, pero puede que en nosotros sean otras cosas, ¿no? A lo mejor tenemos en nuestra mente que estoy aquí para darle una casa a mis hijos, no darle de comer,
a mi familia en el otro país, que es lo más importante, y estoy aquí porque tengo que esforzarme y que voy a hacer una familia porque me dijo mi papá o me dijo mi abuela. Estamos viviendo para otros y nos frustra porque no lo vamos a lograr. Nadie puede vivir para otro. Demasiado tenemos con nuestra propia vida para vivir para otro. ¿No le parece? Entonces, el secreto de la vida es vivir para Cristo. Lo demás lo arregla el Señor. Si soy un ángel o no soy un ángel, asunto de Dios. Yo tengo que vivir para Cristo todos los días y decir, vivo para Él, quiero agradar a Cristo. No es para agradar a mi abuelo, mi papá, mi mamá, mi familia, a los que tengo alrededor. Yo quiero agradar a Cristo con lo que hago, con lo que digo, con lo que soy. Amén. Es vivir para Cristo. Por eso el vivir es Cristo. Es el principio del verdadero cristianismo, donde hemos renunciado a nosotros mismos, hemos muerto a nosotros mismos para darle lugar a Cristo en nuestras vidas, para que nos dé dirección. Así que no es darle un tiempito a Jesús, es darle la vida a Jesús. Eso es ser verdadero cristiano, darle la vida a Jesús. 24/7, todo el tiempo. Si vivimos para Cristo, pues tenemos que obedecerle a Cristo. Se ha encargado el Señor de darnos el Espíritu Santo para que podamos tener la guía necesaria todos los días y tomar decisiones para obedecer a Cristo. Jesús, ¿qué dijo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es obvio. Así que las decisiones que tomemos nosotros van a estar de acuerdo a lo que Cristo ya nos dijo que debemos hacer. Debemos desarrollar valores eternos en Cristo. Transmitirlo. ¿Para qué vivimos? ¿Con quién estamos? ¿Cómo transmitir los valores que el Señor ya nos dijo? Así que para nosotros, para los cristianos verdaderos, el vivir es Cristo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Podemos seguir leyendo el otro versículo o le tienes miedo a lo que sigue? Lo que sigue dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De veras, ¿le tienes miedo a la muerte? ¿Le tienes miedo a la muerte? Ay, no quiero morir ahora. Claro, nadie quiere morir ahora porque nos encantaría hacer muchas cosas que tenemos planificadas, amar a nuestra familia, a ver si tenemos nietos, a ver si tenemos bisnietos, a ver si tenemos tataranietos. Es que queremos vivir mucho, ¿no? Pero miedo a la muerte, uno que ha dicho yo vivo para Cristo, no debería tener miedo a la muerte. El apóstol Pablo lo expresa así. Es más, dice, para mí el morir es ganancia. Obtengo ganancia. Por eso, si yo vivo para ganar dinero, entonces no tengo ganancia espiritual. Si vivo para ganar popularidad, para ganar poder, no estoy viviendo para Cristo porque el día que yo parta a la eternidad, mi ganancia es estar con Cristo porque quiero estar con Él. Todo lo demás el Señor lo arregla. Estaba enseñando en un seminario en Argentina, ahí en Temperley, y de repente uno de mis estudiantes se para, le sonó el beeper, me tengo que ir, pastor. ¿Cómo que te tienes que ir? Sí, no, es que para mí el morir es ganancia. ¿Y eso? Es que trabajo en una funeraria, me están llamando. Ok, ve nomás te digo. ¿No? ¿De qué se trata que el morir es ganancia? Se trata de que todo lo que he invertido aquí, la ganancia de lo que he invertido aquí, realmente la voy a ver en la eternidad. Mira, no vas a ver todas las recompensas aquí. Todo lo que tú anhelas, todo lo que tú has sembrado, todo lo que tú sirves, todo lo que tú das. Nunca nadie te va a dar lo que tú estás dando, probablemente. Pero como tu vivir es Cristo, entonces el día que estés en la presencia del Señor, vas a ver toda tu ganancia. ¿Sí? No sé si te puedo motivar con esto porque siempre queremos ver respuestas aquí, pero cuando estemos en la presencia del Señor vamos a ver todo lo que hemos sembrado, todo lo que hemos hecho en ese estilo de vida de vivir para Jesús al 100%, todo el tiempo, ¿no? El apóstol Pablo no es que deseaba la muerte, ¿no? Sino que se alegraba en que la muerte lo iba a acercar a Jesús, porque tenía una relación tan estrecha con el Señor, sabía quién era el Señor, que quería estar con Él en la eternidad. Así que, mira, la muerte no es el sueño del alma. Cuidado que algunos piensan eso,
que cuando nos morimos es un eterno sueño, nos despertaremos cuando Jesús venga. No, la Biblia dice que hoy las almas son vivientes. Antes de la muerte de Cristo, toda persona que moría, según la palabra de Dios del Antiguo Testamento, iba al Seol. El Seol era el lugar central de la tierra y donde en ese Seol había dos lugares diferentes, separados por un gran abismo, decía así, cuando el Señor habló del rico y el Lázaro, ¿no? Dice que cuando murió Lázaro, alguien que amaba a Dios, fue a un lugar de descanso en el seno de Abraham. No dice que fue al cielo. Antes de Cristo nadie iba al cielo. Cuando morían, iban al Seol, a ese lugar. Lean ustedes la Escritura. En todo el tiempo dice que iban al Seol, a ese lugar de los muertos. Los que eran justos iban a un lugar de descanso, esperando la redención de allí. Y los que no eran justos iban a un lugar de tormento en el Seol, que tampoco era el infierno, al Seol. Ahí estaban, ¿no?, los injustos para esperar, y todavía están esperando, que sean sentenciados en el juicio final para después ser lanzados al lago de fuego y azufre. Dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15, dice esto. Así que temporariamente hasta la venida de Cristo, ahí estaban en el lugar de descanso. Cuando vino Cristo, dice Efesios capítulo 4, versículo 8 y 9, que el Señor descendió a las partes más profundas. Y allí en el Seol, Él toma a esas almas que estaban en descanso y se lo lleva a lo más alto, al paraíso de Dios. ¿Cuándo? Cuando Jesús muere, allí. ¿Se acuerdan lo que dijo el ladrón en la cruz? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el Seol, en el paraíso de Dios. Y cuando el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 4, él dice, miren, yo no sé cómo fue, si fui con el cuerpo o no, pero yo estuve en el paraíso, en el tercer cielo. Y dice que vi y escuché cosas que no puedo explicarle, pero que son maravillosas. Y a partir de ahí el apóstol Pablo no quiso quedarse más acá en esta tierra. Yo prefiero estar allá porque eso es maravilloso. Lo que hay allí, la gloria de Cristo, con todo lo que Él ha preparado, con lo que dice el San Juan capítulo 14, las mansiones y las moradas que tiene el Señor. Quiero estar ahí, pero no, todavía no. Todavía tengo que esperar. Por eso el morir es ganancia y el morir te está diciendo que pasas a una eternidad de una manera increíble, maravillosa, donde las almas ahora que están esperando la resurrección están en el paraíso de Dios. Allí están, ¿no? Los muertos en Cristo están en el paraíso de Dios esperando ese día de redención. Así que el apóstol Pablo estaba confrontado por dos deseos. Quiero estar con Cristo porque eso es maravilloso, no puedo explicarles, ¿no? Pero también tengo que estar acá porque Dios me ha puesto con propósito. Por algo estoy aquí. Así que estoy entre dos fuerzas que me tiran, ¿no? Una para allá y otra para acá. Me encuentro en esa posición, dice el apóstol Pablo. Pero mi deseo era partir. La palabra partir se expresa en el original como un barco levanta el ancla para poder navegar, ¿no es cierto? En nuestro caso sería que un avión empieza a tomar vuelo, ¿no? Empieza a despegar. Así estamos partiendo, ¿no? Cuando uno va hacia la eternidad. Es un término que nos ayuda a entender algo más hermoso, más lindo de lo que es estar en la presencia del Señor. Así que hacia allí. Así que la muerte termina siendo una unión, una reunión con Cristo, con su iglesia, en la eternidad, ¿no? La entrada a esa reunión más íntima con el Señor. Pero en tercer lugar, el tercer aspecto y verdad espiritual que aprendemos en esta palabra es que la prioridad de los propósitos de Dios es qué es conveniente para el reino. Porque no vivimos para nosotros, vivimos para Cristo y el Señor gobierna con su reino. Por eso lo importante en todas las prioridades que podamos tener es cómo vivir para Cristo. Así que mi pregunta para ti sería, ¿por qué te quedas hoy aquí y no estás en la presencia de Dios? ¿Por qué crees que Dios te dejó aquí y no te llevó ayer? ¿Para qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Pablo
nos dice que Él no vivía para satisfacerse a sí mismo y suplir su propia necesidad egoísta. Él dice que no era el estilo. No, Él vive para Cristo, dice eso, ¿no? Fíjese un pasaje paralelo de Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. Porque ninguno de nosotros, ya no habla Pablo de Él, de todos nosotros, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Le pertenecemos al Señor y nuestro tiempo está dispuesto por Dios. Así como el Señor, el Padre, solo sabe el día y la hora en que va a venir Cristo aquí, también el Padre sabe cuál es el último día de nuestra vida aquí en la tierra. Pero debemos tener propósito por el cual estamos aquí. ¿Tú crees que es solamente trabajar, pagar biles, ¿no? Renegar con el carro? ¿Crees que para eso estamos? El apóstol Pablo siempre habla de: yo quiero ser un canal de bendición, quiero ser un instrumento de Dios. Quiero que Dios me use siempre, ¿no? Y eso es lo que nos quiere transmitir la palabra del Señor también a nosotros. Ser una bendición a mi cónyuge, ser una bendición a mis hijos, ser una bendición a mis compañeros de trabajo, a mi iglesia. Quiero que Dios me use como su instrumento. Para eso estoy aquí, para ser usado por Dios, para que el Señor guíe mi vida todo tiempo, en todo momento. Instrumento del Señor, servirle al Señor con alegría hasta que Él venga. Todo lo demás es superficial, todo lo más se queda, todo lo más se quema. Y esa es una realidad. ¿Para qué estoy? ¿Cuál es la prioridad? De todo lo que yo pienso que estoy acá en este mundo, ¿cuál es la prioridad? Vivir por Cristo, vivir para Cristo y que Dios cumpla sus propósitos que tiene con mi vida hasta el día de hoy. El principio fundamental es ese. Quiero animarte con algunos tips para ver cómo hacemos, cómo podemos cumplir el propósito de Dios aquí y ahora. En primer lugar, según la palabra de Dios, dice: debemos aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo. No lo malgastes, no pierdas el tiempo. Sí necesitas tiempo de descanso, de vacaciones, de relajarte, pero no puedes desaprovechar las oportunidades que Dios te da para cumplir el propósito por el cual estás aquí. Tienes que aprovechar eso, siempre aprovechando el tiempo. Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Los días no son buenos. A veces el día se nos pasa y hicimos tonterías y no nos dejó nada. Te vas a dormir diciendo: ¡ay, qué triste! ¡Qué cosa este día! ¿No? ¿Te pasó alguna vez? No lo aprovechamos. Por eso nos exhorta la palabra del Señor a ser productivos con nuestro tiempo. Enfócate en las cosas importantes, enfócate en lo que Dios tiene para ti, la relación con Cristo en especial lugar. Segundo, permitir que el Dios providente guíe nuestra agenda. ¿Te lo repito? Si lo estás anotando, anótatelo. Permitir que el Dios providente guíe mi agenda. Providente, Dios ve de antemano las cosas y Él, como es soberano en aquel que se ha dedicado a Cristo y dice: Cristo es mi prioridad, vivo por Cristo. ¿Sabe lo que hace el Señor? Te organiza el día. De una manera que a veces no la vas a entender. Me pasó esta semana. ¿Le puedo contar eso? Esta semana tenía una cita con un médico de un chequeo general y cuando voy allí me dice: ay, no es aquí. Fui aquí a Danvers. No es aquí. Usted tiene que ir a Burlington. A Burlington. Digo, a ver estos papeles. Sí, esto es verdad. ¿Cómo no lo vi? Oh, bueno, ¿usted me puede ayudar para hacer el cambio? Sí, cómo no. Bueno, ahí está, a la tarde. Vamos para allá. Así que me fui a la tarde a la cita y mientras estaba esperando al médico me encuentro con una persona que conocí varios tiempos atrás. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo aquí? Dios te bendiga. Y él dice, no se acordaba mucho. Oh, sí, el pastor. Me dice, sí, el pastor de Lynn. Cuánta paz usted me da cada vez que yo me encontré con usted. Y empezó a hablar de la necesidad que tenía. Digo, wow. Y digo, tú necesitas a Cristo. Vamos a conectarnos. Y ahí me dio el teléfono para conectarnos y poder hablar. Y después pensé, digo, wow, con razón tenía que cambiar la cita. Si no, nunca lo iba a encontrar a este muchacho, la verdad. Entonces,
¿saben qué? Gracias a Dios que no protesté por la cita. ¿Sí? Porque uno dice, ¿cómo puede ser? No, ¿qué pasó? Qué raro, ¿no? Bueno, ok. Así que si dejamos que Dios providente guíe nuestra vida, a veces nos va a cambiar las citas, a veces nos va a cambiar las cosas, porque Él está pensando en otra cosa para nosotros. Y de la salud, les digo, estoy bien, está encargado el Señor de mi salud. Hago mi parte, ¿no? Estoy comiendo menos chocolate, Alessandra, ¿sabe? Café, ¿no es cierto? Sí. Sí, en vez de 20, ahora una nomás. Ok, bien. Me estoy cuidando. ¿Para qué? ¿Por qué me estoy cuidando? Para ir al espejo y decir, tengo los músculos de Emilio. ¿Ustedes creen que...? No. Es más, no voy a llegar nunca. No voy a llegar nunca. ¿Para qué me cuido? Para esto. Porque si estoy aquí, me es necesario estar por causa de vosotros. Porque yo quisiera estar con Cristo. Pero estoy aquí por propósito. Dios me puso de pastor, no me puse yo. Dios me llamó para ser pastor. Con Alexandra, el Señor nos ha llamado para esto. Y nuestro propósito es este, es servirle al Señor con alegría. Así que le sometemos al Señor nuestra vida, nuestro día. Y esa agenda la domina el Señor. Y a veces Dios hace cambios para que nos demos cuenta que Él es el que tiene control. Así que dejémonos guiar siempre por el Señor para que Dios cumpla ese propósito. Tercer lugar. Tener espíritu de servicio. Estoy para los demás, estoy para servir a los demás. Si tú esperas que te sirvan siempre, siempre hay algo dentro de ti que te va a decir, ay, no me gustó cómo me sirvieron. Ay, no fue así como yo quería. Ay, no, nadie piensa en mí. Miren, hay hermanos que nos han bendecido tanto, enfermos, en condiciones difíciles. Cuando tú los llamas para animarlos, ellos te animan a ti. ¿Has conocido hermanos así? Wow, gloria a Dios. Porque están pendientes de servir, de dar, de comunicar la esperanza de Cristo, de ayudar a otros. Pero cuando somos más bien centrados en nosotros, decimos, ay, sí, dame un cariñito por acá, otro por acá, no, sí, estoy mal. Es que nos gusta eso, ¿no? Pero no vivimos para nosotros, vivimos para Cristo. Y en la condición en que estemos 100%, estemos más o menos, no estemos bien físicamente, emocionalmente, o no estemos bien por algunas otras situaciones, somos de Cristo, Cristo nos ama, Cristo nos constituye sus instrumentos y estamos para glorificar el nombre de Dios aquí en la tierra. Dale gloria a Dios por tu vida, por lo que Cristo hace en ti, porque es propósito de Dios. Mayor es el que sirve, dijo el Señor. ¿No? El Señor nos mostró eso. Lo mejor que podemos hacer es servir. Cuarto lugar, reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. Siempre piensa esto de antemano. Lo que voy a hacer, glorifica al Señor, le doy lo mejor al Señor. ¿Pueden ver a Cristo en mí, en lo que voy a hacer? Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho. Las dos cosas, ¿no? De palabra o de hecho. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué lindo principio de vida. Esto es principio de gozo, ¿no? Que de repente, se me rompió el carro. Y no solamente lo tengo que arreglar. Voy a tener que ir a verlo a Mauricio. Mauricio me va a empezar a contar su testimonio. Pero si yo voy, qué lindo, gloria al Señor. ¿Por qué Dios permitió esta situación? Bueno, tal vez tiene otro propósito, tal vez es encontrarme con Mauricio, bendecirlo, por ejemplo, o alguna otra situación. Es decir, preguntémonos, ¿lo que voy a hacer glorifica al Señor? En vez de quejarme, voy a dar gracias. En vez de protestar, voy a adorar, voy a alabar. Mi condición cambia, mi corazón es diferente. Estoy aprovechando el tiempo, el momento de lo que puede pasarme alrededor, ¿no? Quinto, extender el Evangelio. Estamos para extender el Evangelio, para compartir con otros en nuestras palabras, en nuestro estilo, en nuestra forma, pero no siempre alcanza con decir, yo no hablo nunca, pero ellos saben que soy cristiano y mi testimonio está muy lindo eso. Pero si no hablas, la gente no escucha el mensaje. El mensaje dice, todos somos pecadores, Cristo murió por nosotros, si creemos en su sacrificio y lo ponemos como prioridad en nuestra vida, confiamos en Él, somos salvos. Ese mensaje no lo han escuchado o lo escucharon distorsionado.
necesitan escuchar el mensaje. Por eso, si estamos aquí, necesitamos compartir el mensaje del Evangelio con otras personas. ¿Cierto, Blanca? Blanca le predicó a alguien que estaba terminal, ¿cierto? Y después salió y volvió y esta persona partió con el Señor. Pero en los últimos minutos escuchó el mensaje porque Blanca se animó a compartirlo. Así quiere que hagamos el Señor, que siempre compartamos el mensaje, la palabra de Dios, en todo tiempo, en todo lugar, porque para eso estamos, hermanos. Estamos aquí para cumplir la misión que Cristo nos ha dejado. Dar el Evangelio a toda criatura, lo que dice la palabra del Señor. Dice Pablo en 1 Corintios 9:16, si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! Es algo que nos tiene que nacer en el corazón. No puedo pasar este día sin aprovechar una oportunidad que Dios me dio para hablar de Cristo. No la puedo dejar pasar. Para eso estoy, para eso vivo, respiro y como, para compartir lo que el Señor también ha hecho en mi vida. Y sexto, glorificar a Cristo en todo. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra o sirve, ¿no? Hágalo conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, nuestra vida tiene que glorificar a Dios, no a nosotros mismos. Pues, ay, qué lindo que eres, ay, qué bueno que eres. No sirve eso. Tienen que ver a Dios, ver a Cristo y saber que Cristo es el que se lleva la gloria siempre. Así que por eso es glorificarle a Él. Con todo lo que vivamos, lo que hagamos, lo que emprendamos, sea ministerial, sea laboral, glorifica a Cristo con lo que haces. Porque de esa manera estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te tiene aquí. Así que dale gracias al Señor por eso y vive de acuerdo a esa palabra del Señor. Conclusión. Vamos a unir los dos versículos que hemos leído al principio. Filipenses 1:21 y Gálatas 2:20. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quiere vivir este principio? Ojalá lo hubiéramos entendido al 100% como el Señor quiere que lo entendamos. Pero lo que entendiste, ¿te sirve para entender de qué? ¿Tienes que vivir para Cristo? Y todo lo que hagas aquí tiene que glorificar a Cristo. Y todas las decisiones tienen que estar ajustadas a lo que Cristo tiene para ti.